Ahora sí. Saturaba, pero no se oía, una cosa increíble. Bueno, hagamos un recap como en las series. Probablemente ninguno de ustedes haya venido el año pasado, pero por si alguno vino, les voy a contar que vinimos a contar algunas cosas que estábamos haciendo y dónde estamos en términos de los medios de comunicación. ¿Los medios siguen en crisis? Mucho se ha hablado sobre las crisis de los medios, pero ¿seguimos o no seguimos en crisis? Bueno, sí, un poco sí. Todavía, desde el punto de vista del cambio, viendo la crisis como un cambio, seguimos cambiando y encontrando nuevos rumbos, pero ahora podemos decir que vemos con claridad el horizonte. La mayoría de los grandes medios del mundo han empezado a trabajar en modelos de suscripción y han integrado un nuevo revenue stream a su esquema de trabajo digital. De hecho, en papel, tener dos revenue streams era algo normal. Si bien había uno que era mucho más importante que el otro, era lo normal. En digital teníamos uno solo, ahora tenemos dos. En el país desde hace aproximadamente un año. Tenemos entonces dos tipos de clientes y tenemos que trabajar para esos dos tipos de clientes y tenemos dos tipos de entradas de ingreso, ¿sí? La publicidad y los negocios de suscripción digital. Entonces, ¿cuál es el piloto de esta serie que les estoy contando? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer primero para entender un montón de cosas y recién empezar a plantearnos los personajes, quién era importante y quién no? Primero creamos un área de audiencias. Juan Martín Vaz es el gerente de audiencias, o sea, lo inventamos a Juan Martín primero. Segundo, Juan Martín ordenó todos los datos de la organización. Eso implicó unificar montones de bases de datos que ni siquiera estaban almacenadas con los mismos criterios. Y todavía es un work in progress en algunos puntos bastante desafiante. Después sistematizamos esa información, esto que les decía, ¿no? Intentamos hacer que dialogaran esas bases y que funcionaran como una única base de donde podemos trabajar la información que tenemos. Somos uno de los sitios, el sitio más visitado, no de noticias, en general del Uruguay, por lo cual tenemos una capacidad de entendimiento y de manejo de data muy grande, también por eso fue bastante desafiante. Y después empezamos a crear dashboards para usar los datos para tomar decisiones, porque ¿para qué queremos tener un montón de datos si vamos a tomar decisiones como las tomábamos hace 50 años? Y entonces Juan Martín creó una cosa que se llama el Score 1 y él les va a contar. Hola. Bueno, para meternos en este viaje de datos y de empezar a trabajar con los datos en la empresa. ¿Estás haciendo ruido? ¿Qué pasa? Bueno, suerte. Ahí. Para meternos en esto de los datos, lo primero que teníamos que entender era qué valoraba nuestro cliente, ¿no? Porque íbamos a trabajar los datos para el negocio. Para entender qué valoraba nuestro cliente, lo segundo que teníamos que entender era quién era nuestro cliente. Y más que nada, por esto de los dos revenue stream y del nuevo negocio que teníamos nosotros de suscripciones digitales. Porque sabíamos que no todos los usuarios que entran en el sitio eran nuestro cliente. Entonces empezamos por definir eso y definimos nuestro cliente como el que tenía mayor lealtad hacia la marca, el que leía más, el que era el heavy user para nosotros. Definiendo el heavy user lo empezamos a estudiar a partir de datos que teníamos, pero también a partir de encuestas y llegamos también hasta hacer focus group, porque los datos no nos iban a dar todas las respuestas que queríamos y teníamos que aprender qué era lo que nos decían esos datos. Una vez que teníamos... Ay, vuelve para atrás. Vuelvo para atrás. Una vez que teníamos esa información, decidimos armar un score. Un score era una métrica, un indicador que nos permitía entender qué valoraba el cliente. El score es a nivel de nota y se arma a partir de lo que lee este tipo de cliente, el tiempo que dedica a la lectura ese tipo de cliente y qué hace después. Eso es una nota que nos permite entender qué artículo tiene más valor para nuestro cliente. Entonces, ese fue el paso 1. Después de varios meses de trabajar con la gente del diario, con los periodistas, entendiendo cuál era la nota más valorada, las secciones, cuándo una nota que nosotros creíamos que iba a ser exitosa realmente después lo era, o cuando no, nos dimos cuenta que nos faltaba algo, ¿no? Nos estábamos focalizando solo en lo que valoraba el cliente y era un poco más complejo. Existía el valor también que después recogía la empresa, ¿no?
Entonces nos decidimos en hacer el Score 2. El Score 1 explicaba perfectamente qué valoraba el cliente, pero no levantaba todo lo que la empresa percibía como valor. El Score 2 se armó con otras variables, pero lo interesante del Score 2 es que mantenía todo lo bueno del Score 1. O sea, todo lo que el Score 1 decía, esta nota es de valor para el cliente, lo mantenía, pero sumaba nuevas notas que habían quedado perdidas en ese ranking, digamos, porque se monetizaban de otra manera. No era de valor para ese heavy user, pero quizás eran muy visitadas y se podían monetizar por publicidad. Entonces, ese score se arma a partir de los ingresos por publicidad, los ingresos por nuevos suscriptores y lo que es la amortización del padrón. O sea, la publicidad es la publicidad que ustedes ven en una nota, ¿no? O sea, cuánto factura, digamos, la nota por esa publicidad. Los nuevos suscriptores por las ventas de suscripciones que genera esa nota directamente. Y la amortización es una paramétrica que lo que dice es cómo gastó, digamos, su crédito el suscriptor que viene pagando. O sea, qué notas eligió leer y qué notas no. Y bueno, se le atribuye un valor a cada nota en función a eso. De ahí tenemos dos outputs. Uno es el Score 2, que es una métrica, y la otra es el valor monetario o económico a nivel de esa nota. ¿Cuál es el ingreso potencial que tiene esa unidad mínima de producción de nuestra redacción? Y eso nos abre un potencial enorme para seguir tomando decisiones y analizar, ¿no? Ahora teníamos el potencial económico de una unidad mínima, que era una nota, y podríamos abrirlo por día, por nota, por categoría, por un tema, por autor, o sea, por cualquier variable de la que nosotros tenemos a disposición, entender cómo contribuye económicamente al diario. Son dos outputs, los dos son números diferentes, ¿no? Pero surgen de lo mismo. Entonces, acá estábamos, transitamos el primer camino, que era el Score 1, dijimos, bueno, vamos a hacerlo sencillo, tenemos que enseñar a la organización a tomar decisiones con métricas, tenemos que enseñar a trabajar con métricas, no se trabajaba con métricas, sino se trabajaba más desde el instinto periodístico. Lo que es el papel no tiene métricas, entonces es algo nuevo, el saber si te leyeron una nota o no, en papel es muy difícil, es por el boca a boca o qué tanto impacto tuvo esa nota después en medios o en figuras, pero en el digital es todo medible. Entonces, ese fue el primer camino, pero sabíamos que estábamos dejando muchas cosas de lado porque no podíamos medir todo solo por esa nota. Había muchos más caminos y eso era lo complejo de esto. Lo complejo porque teníamos un montón de datos. O sea, imagínense siendo el sitio con más tráfico y todo lo que se puede medir todo en el mundo digital. Teníamos un montón de datos y lo que nos estábamos cuestionando era si estábamos tomando decisiones con esos datos. O si igual a partir de haber hecho todo lo que hicimos, seguíamos tomando decisiones con el instinto y no a partir de los datos. Y ahí encontramos que teníamos varios problemas. El primer problema era que no todos en la organización tenían las habilidades para tomar decisiones a partir de datos. Entonces, eso es lo primero que vimos. Bueno, habían cosas que se tomaban bien, pero había otras personas que no tenían esa capacitación o las habilidades o la experiencia para tomar esas decisiones. En segundo lugar, los que sí tenían la capacidad de tomar decisiones a partir de datos se encontraban con que no era tomar la decisión a partir de un dato. Había múltiples datos y había que tomar decisiones con múltiples variables. O sea, otro problema más que encontrábamos. Y en tercero, cuando teníamos todas esas variables, bueno, ¿qué ponderábamos? ¿Cuál variable es más importante que la otra? ¿O cómo las vemos en su conjunto? Y después, cómo esa ponderación nos garantiza que sigamos en la estrategia que tiene la empresa marcada y que no nos desviemos de esa estrategia. O sea, es algo bastante complejo con el cual lidiar a la hora de tener que tomar tantas decisiones día a día, porque nosotros tomamos cientos de decisiones todos los días por las notas que escribimos. Entonces, a partir de todo eso surge un proyecto que se llama NOA, que es el que les vamos a contar ahora. Bueno,
Ay, me tienen que... ¿se escucha? NOA es, es una sigla, es Newsroom Opportunities Assistant. En realidad también es una palabra que habla de cosas nuevas, entonces también por eso nos gustaba la palabra. Pero el objetivo es resolver un problema. De hecho, los que estaban en la charla anterior, quien dio la charla de IBM anterior fue parte sustancial de encontrar cuál era el problema, porque hicimos con él un taller de Design Thinking y fue parte del proceso de establecer exactamente cuál era el problema. Lo que tuvimos que hacer fue identificar oportunidades, o sea, lo que buscamos es identificar oportunidades en el análisis de datos, cosas que no sabemos y que no vemos, en primer lugar, y además hacerlo de una forma sistemática y evolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Varias cosas. Una, que si las personas que empiezan a aprender se van de la organización o se mueven de su lugar o se enferman, sigamos el aprendizaje sin depender de que hay gente que... Esto cuando se habla del instinto tiene mucho de eso. Yo soy periodista, empecé como periodista, amo el instinto periodístico y eso nunca se va a ir, pero también es una manera de que la organización pueda retener sus aprendizajes. Y lo que aprende a partir de los datos y del comportamiento de la gente. Y bueno, para tomar decisiones día a día y sobre todo también para capitalizar esos aprendizajes, para decidir, por ejemplo, si determinados contenidos se adaptan mejor a uno de los dos revenue streams y por ende, por ejemplo, tomar decisiones que tienen que ver con cuáles son los canales de distribución que vamos a elegir para traficar ese contenido. Una nota, nosotros tenemos un modelo freemium, una nota cerrada, por ejemplo, en general ponerla en redes sociales genera resistencias porque la gente que no es suscriptor no la puede ver. Ese tipo de análisis nos permite también decidir canales de distribución a partir del contenido. Y otra cosa que está bueno contarles es que el público objetivo de NOA es la redacción, son los periodistas. Este no es un sistema que va a manejar el contenido, ni a decidir de qué escribimos, ni a decidir cómo escribimos. Es un asistente para que el periodista que está escribiendo tenga un input más, pero la decisión final y definitiva sigue siendo una decisión que está a criterio del periodista, porque somos un medio de comunicación y para nosotros eso es una cosa muy relevante y muy importante. Nosotros cuando empezamos con esto, Juan Martín decía que era como el clip de Word. Es como alguien que te acompaña en el proceso y te va sugiriendo, es un panel que te ayuda, pero en ningún momento la idea de esto es que se convierta en alguien que toma la decisión de cuál es el enfoque de una nota. Sí, no es un módulo de personalización, lejos de eso no es el objetivo, y no es el objetivo porque cuando empezamos con esto del focus group, algo que surgió es el país por las decisiones que toma editorialmente y sus periodistas. Y eso es lo que valora el que paga por leer El País. Entonces para nosotros es importante que la decisión la siga tomando el periodista. Por más que la herramienta diga algo, si hay ahí también un componente periodístico o es relevante para la agenda y tiene que estar, va a estar. Me parece que eso es importante. NOA entonces es un sistema de identificación de oportunidades y sugerencias de contenido, es una herramienta, la van a usar los periodistas en la redacción, en su día a día, para hacer un mejor trabajo. Ese mejor trabajo redunda en más potenciales ingresos para la empresa a partir de sus dos canales. ¿Qué es lo que buscamos? O sea, ¿cuáles son los objetivos específicos? Que se pueda elegir el canal de distribución para una nota. O sea, esta nota sale en redes, sale en un newsletter por email, sale en la home. O sea, ¿dónde va a estar esa nota? ¿Qué temas deben profundizarse? Que la herramienta tenga la capacidad de indicar qué temas debe profundizar la redacción en base a su aprendizaje. ¿Cuál es el mejor momento? Hay temas de agenda recurrentes que se escriben todos los meses, todas las semanas, una vez por año. Bueno, tenemos que saber en qué momento es mejor publicar esa nota. Si es hoy o si es mañana. Y además tener un lugar en donde poder capitalizar eso y saber que todos los X de cada mes se escribe tal nota. ¿Cuándo un contenido debe ser abierto o cerrado? O sea, nosotros estamos en un sistema de suscripciones ahora. Si ustedes son usuarios del diario van a ver que hay un montón de contenido que es accesible, que tiene una cantidad de notas que son gratis por mes y hay otro contenido que tiene una llavecita amarilla que se cierra. Bueno, la decisión de cerrar o no una nota puede ser
muy anterior, es decir, bueno, ya escribo todo este contenido para que sea una nota específica para suscriptores, o puede ser algo que se da en ese camino de hacer la nota, pero esa decisión hay que tomarla. Bueno, ayudar a la redacción a tomar esa decisión para no perder tráfico, o sea, perder publicidad, o no perder ventas o ganar más ventas. Y luego, ¿qué formato elegir? O sea, dentro de los formatos periodísticos de cómo escribir una nota hay diferentes formatos y dependiendo del tema puede convenir más hacer una entrevista o hacer una historia o hacer una crónica. O sea, hay diferentes aprendizajes que tiene la redacción que no se manejan a nivel de base de conocimiento que se pueden tabular también para ser una herramienta. Entonces, para bajarlo a tierra, les voy a mostrar, les voy a contar cómo es el proceso de NOA, cómo estructura la data y cómo sería el proceso de análisis y sugerencias para los periodistas. En punto 1, lo esencial de este sistema es que a partir de todas las notas y de inteligencia artificial lo que genera es un ordenamiento del contenido en clústeres o unidades temáticas, que no son las secciones del diario, que no son los tags o las clasificaciones que hacen los periodistas, sino que es algo que hace el sistema a partir de un entrenamiento, a partir también de esta información, pero que va en paralelo. Esto ya, primer punto, nos genera un ordenamiento diferente que ya genera un aprendizaje en decir, bueno, mirá, esta nota está en este clúster porque toca tal tema. Entonces, cada nota, por ejemplo, Macri seguirá tomando decisiones, el sistema lo reconoce y dice, bueno, esto es economía, habla del dólar, es de Argentina y es de Mauricio Macri porque es el personaje de esta nota. Femicidio en Florida, policial, femicidio, contenido local, historia. Una nota de Julieta Venegas, dice, bueno, esto es farándula, es una entrevista, reconoce el estilo de la nota y Julieta Venegas es el personaje. Entonces, esto es como lo primero que va a hacer el sistema. Entonces, en segundo lugar, el periodista puede analizar, es decir, bueno, esta nota de Julieta Venegas, ¿en qué clúster está y cómo performa cada clúster en los últimos 30 días para entender por dónde puede llevar su próxima nota, ¿no? Esto es, aprender de lo que pasó para hacer la nota de hoy. No le va a escribir la nota. Pero es una herramienta de análisis y de research que acorta mucho el tiempo de investigación que llevan ellos. Entonces, por ejemplo, esta nota que tiene estos 3 clústeres y están sus métricas asociadas a ese clúster. En tercer lugar, o sea, profundizando, puede decir, bueno, de esta nota quiero hacer un análisis cronológico y por este clúster. O sea, de la nota de Julieta Venegas, por el clúster Julieta Venegas, porque imagínense que la próxima nota para escribir es de esta chica también. Entonces dice, bueno, esta nota de Julieta Venegas, ¿cuáles fueron sus métricas? Tuvo 2.700 visitas, en redes sociales tuvo 1.400.000 visitantes, la gente se quedó 2 minutos de tiempo, tiene un score que es la nota global que yo les mostraba antes, de 49, generó 2 ventas. Bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué otras notas hablaron de Julieta Venegas? ¿Qué score tuvieron? Poder acceder a esas notas de forma rápida y tomar decisiones para la próxima. Esto en el plano del análisis. Pero más allá del análisis, también el sistema sugiere. Entonces, tiene un bloque de temas recurrentes. Bueno, el día del centro, el 10 del 10 deberías escribir la nota del día del centro. Y podés acceder a las últimas notas que se escribieron de este tema. O, en primavera, alergias de primavera. Bueno, ¿qué día es mejor escribir esa nota? O Halloween. Entonces, esto le acorta mucho esos tiempos. Pero un poco más complejos son los contenidos sugeridos según inteligencia artificial. Nosotros tenemos el aprendizaje que cuando se cumplen ciertos patrones conviene hacer ciertas acciones. Por ejemplo, el sistema puede decir, bueno, del clúster Rocco Moravito, que fue la persona que se escapó de cárcel central, esa nota, por ejemplo, performó muy bien y apareció un clúster de un personaje que nunca había aparecido en los últimos 120 días y tuvo un score muy alto. Lo que dice el algoritmo es, bueno, si aparece alguien de la nada en una nota con un score altísimo, hay que profundizar sobre esa persona. Y si es una persona y no un tema, hay que hacer un perfil, por ejemplo. Y eso va a andar muy bien y los últimos perfiles performaron muy bien para suscriptores. Entonces, el sistema ya te da digerida esa información para que el periodista tome la decisión de hacer esta nota. Y por último, el sistema
revisa en las notas en borrador, las que están para publicarse mañana, y las ordena en base a un modelo predictivo para indicar, bueno, cuál nota tiene mayor probabilidad de convertir ventas de las que están en borrador. Este ranking debería estar en sintonía con qué notas se van a cerrar al otro día. Después acá sí hay mucho trabajo periodístico porque quizás hay notas que no se pueden cerrar por el tipo de nota. Una conferencia de Tabaré Vázquez en la tele no se puede cerrar porque no es exclusiva, no es un trabajo propio nuestro. Pero sirve de ayuda para tomar esas decisiones. O sea que hasta acá queda un panorama de lo que es el sistema. Bueno, entonces para resumirles, la idea de NOA es sumar y no tomar decisiones por los periodistas, sino sumarle a los periodistas un input y acelerar los procesos de toma de decisión, porque nada, vivimos en el siglo XXI y hay que trabajamos generando contenido minuto a minuto, con cosas que cambian todo el tiempo. Entonces la idea también es entender a la audiencia que tenemos. Estas cosas no implican que hacemos notas. Cuando se habla del click, por ejemplo, el click es gente. Y básicamente somos un medio y tenemos que trabajar porque a la gente le interesa. Entonces hacer un perfil de Rocco Moravito es útil y performa bien porque es lo que a la gente le interesa. Y eso no deja de ser muy importante. O sea que la idea de NOA es entender a la audiencia, generar mayores ingresos para sobrevivir, para ser parte de los próximos 100 años del país y sumar datos a esto. Y aprender y sistematizar cosas que históricamente en las redacciones, en Uruguay, en el mundo, los periodistas siempre supimos, pero teníamos que aprender de cero cuando empezábamos de jóvenes o aprender del que teníamos sentados al lado. Y eso era un proceso bien propio de la sociedad industrial donde tenías otros tiempos para hacer esas curvas. Y básicamente la idea de NOA es ayudar a tomar decisiones para hacer mejor y más periodismo. Muchas gracias. Gracias.